Hola, sean todos muy bienvenidos a este curso de actualización en enfermedades reumatológicas pediátricas. Mi nombre es Rodolfo Villena y soy pediatra infectólogo de la Universidad de Chile, del Hospital de Niños Dr. Ezequiel González Cortés y de la Clínica Las Condes, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre inmunizaciones en pacientes inmunosuprimidos reumatológicos. Ahí están mis conflictos de interés. Vamos a conversar respecto de generalidades, algo en específico sobre inmunogenicidad, seguridad, recomendaciones en este tipo de grupos y finalmente unas breves conclusiones. Lo primero para partir es poder evidenciar, como pueden ver en esta curva y en lo que está destacado ahí en rojo, cómo nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones en los últimos 3 y prácticamente 5 años ha aumentado la cantidad de antígenos disponibles para nuestros niños, en general para la población pediátrica, también para la población de adolescentes y la población de adultos, con varios cambios que se han ido insertando durante este último tiempo, por lo cual hay que conocer de ellos, hay que estar atentos, ir viendo cuáles son las modificaciones, dado que año a año van a existir nuevas incorporaciones de vacunas o modificaciones del calendario, lo cual tenemos que tener certeza de ello y claridad al momento de poder hacer recomendaciones entonces para nuestros pacientes que tengan alguna condición distinta. Este es el calendario actual, que muchos de ustedes lo deben conocer y donde pueden revisar cuáles son las indicaciones más vigentes actuales de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. Además, contamos con un registro, con un software que permite tener un registro en línea que puede ser visitado en cualquier parte del país para instituciones públicas y aquellas instituciones privadas que están asociadas al Programa Nacional de Inmunizaciones. Este registro partió en marcha blanca desde el 2011 y desde el 2013 en adelante ya es utilizado de manera oficial. En la parte inicial fue utilizado principalmente para las vacunas programáticas otorgadas por el gobierno y actualmente en general uno puede incorporar cualquier vacuna, sea esta privada o pública. De esta manera se genera un historial de inmunización completo del paciente que está disponible online a lo largo de todo el país. También se pueden registrar los efectos adversos, se puede hacer un seguimiento respecto de reacciones adversas y uno puede también tener información de cobertura prácticamente en tiempo real. Como dijimos anteriormente, dado que existen muchas modificaciones en el Programa Nacional de Inmunizaciones, a veces es complejo poder evaluar cuáles son las vacunas que debiera tener un paciente y para esto debemos conocer cuáles son los años de incorporación. En las figuras en la tabla que van a ver ahora y en la que viene posteriormente pueden ver cuáles son las vacunas que actualmente están en el Programa Nacional de Inmunizaciones, cuál fue el año de introducción y cuál fue el foco de la población objetivo durante el año de introducción y cuál es el que actualmente está disponible en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. No vamos a entrar en detalle de cada una, pero pueden irlo revisando posteriormente. En general, las vacunas han sido diseñadas siempre como primer objetivo para población sana para prevenir infecciones. Sin embargo, existen poblaciones que tienen respuesta inmune reducida y estas poblaciones tienen mayor riesgo de hacer infecciones y es lo que conocemos sobre todo en los lactantes menores de 1 año, donde gran parte de las vacunas han sido diseñadas para ello, pero hoy en día la población nuestra está sobreviviendo mucho más de lo que estaba esperado hacia la década de los 80 y los 90. Tenemos expectativas de vida que se acercan a los 85 años. Por lo tanto, la población adulta mayor también tiene algún enfoque en especial respecto de respuesta inmune reducida por el fenómeno de inmunosenescencia. Y por otro lado, hoy en día tenemos un mayor número de pacientes con algún grado de inmunodeficiencia secundaria o primaria y asociada a enfermedades crónicas en los cuales la respuesta inmune puede estar reducida. Y para poder establecer qué tipo de inmunosupresión se han establecido una especie de escalafón para establecer si el paciente tiene un bajo nivel de inmunosupresión o un alto nivel de inmunosupresión. Acorde a esto, el bajo nivel de inmunosupresión en lo que compete a pacientes que tengan alguna patología reumatológica, podemos ver que aquellos pacientes con dosis de corticoides baja por 2 semanas o en días alternos, o terapias con metotrexato de 0,4 miligramos por kilo a la semana, o acetoprina con 3 miligramos por kilo al día, o semercaptopurina con 1,5 miligramos por kilo al día, podrían ser considerados pacientes con un bajo nivel de inmunosupresión. Los pacientes con alto nivel de inmunosupresión es principalmente cuando ya esta terapia corticoidal supera los 14 días con dosis mayores o iguales a 2 miligramos por kilo al día, o cuando hay terapia biológica inmunomoduladora como los agentes que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa o el rituximab.
¿Qué es lo que es relevante? Respecto de cuando uno decide si vacuna o no vacuna a mi paciente o si el entorno de la sociedad se vacuna, es respecto de cuál es el impacto que tiene en una sociedad la difusión de algún agente infeccioso. Por ejemplo, el sarampión, que es de los más contagiosos agentes que conocemos. Si tenemos una comunidad que pueden ver ahí en el grupo que está en azul, la primera comunidad, que son todos susceptibles, como pudiera ser el caso de una población de pacientes inmunosuprimidos que no han podido ser vacunados, al momento que llega algún caso que esté contagiando, como son esos dos sujetos en rojo, lo que voy a tener es que prácticamente toda mi población va a caer y va a enfermar. Si yo tengo, como pueden ver en la segunda franja, solo en amarillo son los que están inmunizados. Entonces tengo una población donde predominan la cantidad de sujetos no vacunados, es decir, la cobertura es baja, el impacto que voy a tener respecto a la difusión de la enfermedad es más o menos similar. En cambio, cuando tengo sociedades o grupos donde un alto porcentaje de ellos está vacunado, la llegada de casos no van a poder difundirse a través de toda la comunidad, dado que los pacientes inmunizados van a funcionar como una especie de cortafuegos. Y esto es relevante porque muchas veces nuestros pacientes no los vamos a poder vacunar directamente, no los vamos a poder proteger directamente, pero sí debemos proteger su entorno, sí deben estar vacunados sus familiares, las personas que los cuidan, el personal de salud o sus compañeros de curso y en general la sociedad respecto de las infecciones que son más severas para los inmunosuprimidos. Entonces ya tenemos claro que la mejor forma de prevenir una infección grave en alguien que además tiene una afectación en su respuesta inmune es a través de la inducción de anticuerpos de manera previa, que es la inmunización activa a través de vacunas. Ahora, en general, este tipo de pacientes pueden tener mayor susceptibilidad de tener infecciones que el resto de la población por trastornos inherentes a la enfermedad o a las terapias que reciben, según el tipo de inmunosupresión que tengan. Hay diversos estudios que demuestran que artritis reumatoidea, esclerodermia, Sjögren o un lupus eritematoso sistémico puede tener riesgo entre 3 a 5 veces más alto que el resto de la población para tener una infección invasora por neumococo. Las terapias biológicas en general, hay varios reportes que dicen que podrían provocar algún grado de afectación en la inmunidad y aumentar la susceptibilidad para infecciones. Lamentablemente no hay tantos estudios para poder establecer de manera concreta cuáles son las etiologías asociadas a esto por un problema de diseño, de seguimiento, de variabilidad de los grupos, pero en general se sabe que tiene un incremento significativo respecto de infecciones severas y también así ocurre para tuberculosis. En general, los tipos de riesgos van a depender según el tipo de terapia, si está con fármacos modificadores de enfermedad sintéticos, si está con biológicos, y dentro de los biológicos también existe una variabilidad. No es lo mismo recibir rituximab o infliximab, también depende del momento y cuáles son las instituciones donde se está manejando, el tipo de dosis. Por lo tanto, hay que estar de manera activamente supervisando esta situación. Y cuando uno revisa y sabe que estos pacientes que tienen un mayor riesgo de infecciones, uno esperaría que tuvieran por lo tanto una cobertura mayor de vacunación y con esquemas, no solo el programático, sino que además con un esquema complementario. Y lo que uno va viendo en varias publicaciones, como pueden ver ahí en lo que está destacado en rojo, es que las poblaciones, incluso en el seguimiento a largo plazo, en pacientes con artritis idiopática juvenil, las coberturas vacunales no superan el 60%. Y la mayoría de las veces una de las excusas para esto es el temor a los efectos adversos y a que se puedan activar sus enfermedades de base. ¿Y cuál es el problema cuando uno quiere tener información respecto a cómo funciona esta vacuna en este grupo etario o en este grupo de riesgo? El problema es que estos pacientes no son habitualmente incluidos en los estudios de eficacia y de seguridad de las vacunas. Por lo tanto, falta demostración de estos dos puntos sobre este tipo de grupo y la percepción de los tratantes es que es infructuoso el poder vacunar a los pacientes dado que pueden tener una respuesta inmune que esté disminuida. Sin embargo, y lo otro es que consideran que falta más evidencia. Por cierto que siempre va a faltar evidencia ya que estos grupos son excluidos habitualmente de los ensayos clínicos. Por lo tanto,
El que falte evidencia no quiere decir que hay información en contra, simplemente que muchas veces los diseños de los estudios no generan un poder suficiente en el número para poder tener una recomendación más fuerte. En inmunosuprimidos en general, con muy poco fundamento, se subestiman los beneficios de la vacunación y se le teme más a los efectos adversos. Sin embargo, cada vez está más claro que incluso un poco de protección o protección parcial es mejor que no protección. Es mucho mejor tener algún grado de anticuerpos para poder defenderse de un agente agresivo que no tener absolutamente ninguno. Por lo tanto, la recomendación es tener el esquema programático al día, más las recomendaciones específicas para cada patología. Evitar los retrasos en las vacunas, poner al día lo antes posible si es que estas estaban atrasadas, esto incluye las vías atenuadas, y no suspender las vacunas por riesgo de rechazo de órganos o exacerbación de la enfermedad. Respecto a las vacunas inactivadas, no tienen ninguna contraindicación en la población de inmunosuprimidos. El único tema podría ser que exista alguna interferencia en la inmunogenicidad, principalmente con las terapias o por la enfermedad de base. Y si es que esto es así, y uno pudiera tener la posibilidad de poder medir anticuerpos, uno podría medir anticuerpos en la fase pre y post vacunación, si quiere hacer una cosa más bien experimental, pero en general en algunas condiciones específicas uno podría medir la respuesta inmune con alguna protección, por ejemplo contra neumococo o algunas otras, depende de la disponibilidad en cada lugar. Respecto a las vacunas vivas atenuadas, todas las recomendaciones que contraindican su uso no están basadas en evidencia, casi no hay estudios, son más bien riesgos teóricos y no existe ninguna evidencia que gatillen un rechazo injerto, por ejemplo en el caso de los trasplantados. Dado que no existen datos y son vacunas a las cuales además pueden tener una repercusión más grave, sobre todo la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin y de la fiebre amarilla, además de rotavirus, se recomienda evitar su uso en poblaciones inmunosuprimidas. Y depende de cómo evoluciona el tipo de inmunosupresión y la condición epidemiológica, la vacuna de varicela y la vacuna tresvírica podrían ser consideradas. Pero de manera global, las vacunas vivas atenuadas en las poblaciones inmunosuprimidas, sobre todo con alto grado de inmunosupresión, se recomienda no utilizarla. Lo que uno podría hacer es que antes de empezar la inmunosupresión, cuando uno está en la fase de sospecha de la enfermedad, uno pudiera colocar todas estas vacunas antes de empezar la inmunosupresión y posteriormente ya poder estar un poco más tranquilo. Respecto a inmunogenicidad, podemos ver, por ejemplo, que la vacuna de hepatitis B, que es una vacuna altamente inmunogénica, tiene una seroconversión que es variable según el tipo de terapia que tiene, si tiene o no tiene biológico, y según el tipo de enfermedad reumatológica o de artritis idiopática juvenil que tenga. Si es oligoarticular, si no es oligoarticular, si es con entesitis o no. Y los tipos de respuesta, pueden ver que en general los pacientes con terapias biológicas tienen títulos o respuestas más pobres que aquellos sin terapias biológicas. En relación a influenza, también existen buenas respuestas en general en esta población. La mayoría de los pacientes responden bien. Muchas veces, si uno los compara con grupos control sano, va a tener una respuesta un poquito inferior, pero están sobre la media, digamos, en la respuesta. Y en algunos tipos de terapias como el tocilizumab, que tienen menos impacto en la inmunogenicidad en global, uno puede ver que en general los pacientes tienen una respuesta conservada casi como un grupo control sano respecto a vacunas de influenza. En vacuna de VPH, como uno puede ver acá, puede ver que el grupo control, ambos responden bien, sin embargo hay un delta y una diferencia entre el grupo control y los pacientes con enfermedad reumatoidea juvenil, y en general los pacientes tienen una avidez de anticuerpos semejante, sin embargo la cantidad de títulos que producen son un poco más bajos, pero igual van a obtener protección. Con varicela ocurre exactamente lo mismo, y acá pueden ver los grupos controles con el grupo con artritis idiopática juvenil. En general, según el tipo de terapias, pueden ver que pacientes vacunados pueden tener respuesta adecuada y semejante en algunos casos con los controles. Y en el caso de vacuna tresvírica también existe alguna variabilidad en los pacientes que tienen respuesta o tienen un tipo de enfermedad sistémica versus oligoarticular o poliarticular, pero los pacientes pueden responder igual. Eso es lo que uno necesita, que los pacientes tengan algún grado de respuesta. Ahora, pueden tener algún grado de respuesta, sin embargo, lo que hay que estar atento es que puede que con el tiempo vayan perdiendo este título de anticuerpos, y ahí uno tendrá que evaluar la condición del paciente para ver si requiere alguna dosis de refuerzo o no. Respecto de seguridad,
podemos ver que la vacuna de influenza, por ejemplo, en pacientes con artritis idiopática juvenil, en un seguimiento previo y posterior a la vacunación, con medidas de la inflamación clínica respecto de cuántas articulaciones estaban inflamadas, o de PCR, VHS, o algunos scores de calidad de vida, podemos ver que en general no existe ninguna diferencia en los pacientes vacunados antes y después. Y al revés, existen muchas más complicaciones en una infección por influenza en un paciente que tiene alguna artritis idiopática juvenil versus lo que podemos ver en relación a la seguridad. Vacunas meningocócicas, este es un ejemplo con vacuna meningococo C conjugada, tampoco exacerba y existen varios estudios que demuestran que no tiene ningún impacto sobre la enfermedad. Y este es un estudio que realizamos en nuestro hospital, Ezequiel González Cortés, donde podemos ver un grupo de 89 niños con artritis idiopática juvenil de diversos tipos, asociadas a entesitis, oligoarticulares, monoarticulares, poliarticulares y sistémicas, los cuales fueron vacunados incluso hasta 4 o más vacunas, y el grupo que tiene algún grado de exacerbación, todas estas exacerbaciones ocurrieron en un periodo posterior a 30 días, y entonces esto significa que en general las exacerbaciones no están asociadas a la vacuna, sino que están más bien asociadas a la evolución natural de su enfermedad, que está cercano a un 18%, que es parte de lo que está descrito de exacerbación en estos grupos. Por lo tanto, tenemos otra evidencia más que vacunas contra hepatitis A, hepatitis B, vacuna neumocócica en esta población en general no produce ningún problema. Y respecto a vacunas vivas atenuadas, en pacientes con algún grado de inmunosupresión, que no sea inmunosupresión oncológica ni trasplante de órganos sólidos, uno puede ver que, por ejemplo, vacunas como fiebre amarilla, tresvírica, varicela e incluso herpes zóster, hay varios reportes de vacunación sin mayor impacto en enfermedad en los pacientes que la reciben. Sin embargo, vacunas como polio oral, BCG, tifoidia oral o viruela claramente tienen un mayor problema de seguridad. La idea es que esta información va a ser dinámica, va a ir modificándose en el tiempo, y hay que estar atentos respecto a cuáles son los nuevos reportes que existan a futuro. Respecto de vacunación tresvírica en población con artritis idiopática juvenil, este estudio es muy interesante, ha publicado hace 6 años atrás en JAMA, donde los pacientes ya habían recibido alguna dosis primaria, por lo tanto esta es solo la dosis de refuerzo, y la dosis de refuerzo en estos pacientes en general no tuvo ningún problema de seguridad ni exacerbación de la enfermedad de base, y tuvo más o menos el mismo tipo de evolución que aquellos pacientes que no fueron vacunados, que tenían artritis hepática juvenil, incluso estando pacientes con metotrexato o con biológicos. ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales? La Academia, la Liga Europea contra las Enfermedades Reumatológicas en general recomienda que las vacunas sean colocadas lo antes posible, ojalá durante el periodo de mayor estabilidad, evitar el uso de vacunas vivas atenuadas cuando existe algún grado de inmunosupresión, tratar de todos los años colocar la vacuna de influenza, considerar las vacunas neumocócicas conjugadas y posteriormente las polisacáridas, considerar vacunas de herpes zóster en los pacientes mayores, los pacientes adultos principalmente, y en general la vacuna de BCG evitarla. Y acá pueden ver cuáles son los tipos de grados de evidencia que existen en cada una de estas recomendaciones. Más o menos, si uno lo resume en esta diapositiva, uno puede ver que en general todas las vacunas inactivadas se pueden utilizar con seguridad dentro de los pacientes que tienen artritis, alguna enfermedad reumatológica. Este es del Colegio Americano de Reumatología, y pueden ver que básicamente las vacunas vivas atenuadas en los pacientes que tienen terapias biológicas o algún grado de terapia de inmunosupresión en general no son recomendadas. En general, en pacientes respecto de vacuna neumocócica, uno trataría en general siempre tratar de colocar las vacunas 2 o 3 semanas antes de la inmunosupresión. Y respecto a rituximab, que es el agente más depletor de la respuesta inmune, uno tiene que tratar de colocarla unas 2 o 3 semanas antes, o después que termina una dosis de rituximab, colocarla 5 o 7 meses después, y si no, 6 meses después de iniciado un pulso de rituximab, o 4 semanas antes del siguiente pulso. Acá podemos ver en general si los pacientes tienen una inmunosupresión planificada
baja inmunosupresión o alto nivel de inmunosupresión, podemos ver que en general si la inmunosupresión está planificada, uno podría colocar todas las vacunas, inclusive las vivas atenuadas, excepto BCG, que se demora más tiempo en poder hacer efecto, no sabemos bien cómo funciona y podríamos inducir un riesgo mayor, a diferencia de 3 vírica, que tiene un plazo de incubación de unos 5 a 7 días y es más predecible su comportamiento. Sin embargo, una vez que uno inicia un nivel de inmunosupresión, la utilización de vacunas como sarampión, rubiola y parotiditis podría ser considerada en un caso de una condición epidemiológica de brote, pero en general debiera evitarse en pacientes con alto nivel de inmunosupresión. Y lo mismo ocurriría con la vacuna de varicela y con la vacuna de fiebre amarilla y rotavirus. Todas las demás vacunas pueden ser utilizadas sin mayor problema. En pacientes que tienen terapias biológicas, el Ministerio de Salud tiene una recomendación de vacunas especiales en las cuales la pueden ver y pueden ver que gran parte de las vacunas que hemos comentado están disponibles. Existe algún tipo de terapia específica, biológica, en pacientes que reciben eculizumab, en los cuales tienen un riesgo mayor de enfermedad meningocócica, en la cual la Sociedad Chilena de Infectología además ha hecho un manifiesto donde incluye una estrategia con vacuna recombinante contra meningococo B, que es una recomendación, un esquema con 2 dosis. Ahí pueden ver cuáles son las recomendaciones del Ministerio de la Sociedad Chilena de Infectología. Acá es exactamente lo mismo, y recalcar que la vacuna contra el herpes zóster es una población adulta desde los 50 años de vida, y la vacuna que está disponible en Chile es solo Zostavax, que es una vacuna viva atenuada, y Shingrix, que es la vacuna inactivada, no está disponible en Chile todavía. En general, estas son las recomendaciones del Ministerio: tratar de colocar las vacunas un mes después de terminada la terapia corticoidal, o hasta 3 meses si es que es viva atenuada, para tratar de tener la mejor inmunogenicidad posible. ¿Cómo puedo organizar la vacunación de un paciente? Una vez que tengo que ver todo este tipo de vacunas, tengo que tratar de colocarlas todas lo antes posible. Si es un virus vivo atenuado, idealmente tratar de colocarla 4 semanas antes de la inmunosupresión, y las otras vacunas idealmente 2 semanas antes de la inmunosupresión, con intervalos acelerados que pueden ser entre 4 semanas entre cada una de estas vacunas, y puedo colocar todas las vacunas al mismo tiempo. El único problema que tendría que tener es que no puedo colocar 2 vacunas vivas atenuadas inyectables en un intervalo que no sea inferior a 4 semanas. Es decir, o coloco varicela y 3 vírica al mismo tiempo, o en su defecto tengo que espaciarlas con 4 semanas. Todos los demás antígenos, sobre todo los inactivos, se pueden colocar en cualquier intervalo. Puedo colocarle hoy día neumocócica, pasada mañana meningocócica, en una semana más hepatitis A o hepatitis B, no hay ningún problema. Y cuando tengo esquemas, que completar esquemas más largos, tengo que tener un esquema de priming que pueden ser 2 dosis o 3 dosis inicialmente, y luego esperar unos 4 meses para colocar la dosis de recuerdo y funcione la inducción de células de memoria. Las vacunas atrasadas, se puede revisar este registro nacional y tiene una gestión bastante expedita, acorde al calendario correspondiente a la fecha de nacimiento del niño. Uno puede programar la vacunación y lo puede enviar directo a un vacunatorio. Existen recomendaciones como la que pueden ver acá, que liberó el Ministerio, donde están todos los esquemas disponibles para vacunas atrasadas. Algunos tips: vacuna neumocócica, colóquela de manera secuencial, siempre primero la conjugada, luego la vacuna polisacaria, la vacuna de meningococo conjugada ACWY, si el paciente tiene algún riesgo porque tiene algún grado de asplenia funcional, como pueden ser los pacientes lúpicos, tiene tanto riesgo de meningo W como B, por lo tanto en estricto rigor uno debiera solicitar esta vacuna al programa nacional a través de vacunas especiales, y considerar los refuerzos cada 5 años. Varicela, colocarlo solo a los susceptibles y no durante periodos de alta inmunosupresión, y lo mismo para herpes zóster. Ahí están los formularios, cómo lo pueden enviar, adjuntando la receta, y en general la respuesta, la experiencia que uno tiene. Esta es una experiencia generada desde nuestro hospital también. Hemos tenido una alta aprobación por parte del Ministerio de Salud y su Programa Nacional de Inmunizaciones, casi un 98%, y la mediana de tiempo de respuesta del Ministerio es variable, pero por cierto que va a estar de la mano a cuán completa sea la información que nosotros entreguemos y enviemos, y eso va a facilitar el proceso de aprobación. Por lo tanto, como conclusiones,
Nosotros sabemos que los pacientes con enfermedades crónicas y que sobre todo que tienen alguna afectación en su respuesta inmune tienen un riesgo mayor de enfermedades infecciosas y sobre todo aquellas que son inmunoprevenibles. Por lo tanto, tenemos que optimizar el esquema de protección y de prevención de infecciones en esta población, vacunando no solamente al sujeto, sino que también a su entorno, con las vacunas programáticas y con algunas vacunas complementarias según el tipo de riesgo. Por lo tanto, evite los retrasos en esquemas de vacunación, ponga al día los esquemas programáticos lo antes posible. Existen recomendaciones para vacunas atrasadas y especiales que están al alcance de cualquier paciente, sea privado o sea público, e individualice el tipo de estrategia que requiere de vacunación, dosis adicionales, hacer medición de título, etcétera. Eso va a depender del tipo de paciente que usted esté vacunando. Las vacunas inactivadas las puede colocar en cualquier momento, no están contraindicadas. El problema podría ser la respuesta inmune, pero es mejor un poco de protección a nada de protección. Las vacunas de microorganismos vivos atenuados tienen que evaluar el riesgo-beneficio y trate de colocarlas antes de iniciar la inmunosupresión. El concepto es que no vacunar debiera ser la excepción de la regla. Muchas gracias.